Bueno, y así entonces le damos la bienvenida a don José Rodolfo Ibarra. También le queremos agradecer, yo sé de paso, a don Ronald, que es estudiante nuestro y fue el que hizo posible este match, como diríamos, para que esta actividad se diera hoy. Así que bienvenidos y les damos el espacio. Toma asiento, Ibarra. Buenas noches, primero que todo, a los compañeros presentes, a los que nos ven en redes sociales, a don José Rodolfo Ibarra Bogarín, muchas gracias por estar acá. De parte de la Dirección de Carrera de Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas y de parte de todos nosotros te queremos agradecer el hecho que nos pueda compartir un poco su historia. Hace 40 años, como a esta hora, no a esta hora ya, se dio un caso en La Penca, Nicaragua, al costado norte de la orilla del río San Juan. Ibarra, yo quiero que usted nos comente porque muchos, ahora que vimos, no tienen conocimiento de qué fue lo que pasó en La Penca. Y tal vez escuchamos hablar de La Penca, pero no tenemos claro qué es La Penca como tal. ¿Qué fue lo que pasó aquel 30 de mayo del año 1984? ¿Me puedo poner de pie? Claro. ¿Cómo están, muchachos? Me alegro. ¿Qué tal? Hay una cara conocida de entre 60. Voy bien. Les cuento que vengo mitad policía, mitad periodista, ¿verdad? Hoy andábamos en práctica de tiro. Eso no se puede dejar pasar. Entonces tenía que ir allá y venirme para acá. Una de las dos no podía faltar. Por eso la vestimenta. Por eso es que soy periodista. Por eso es que soy de sucesos. El origen del periodismo nació en el suceso, ustedes lo sabían. Los que mandaron hoy hicieron sus diferentes posteos sobre el Día del Periodista y no saben por qué es hoy el Día Nacional del Periodista. Bueno, se hizo en homenaje a las víctimas del atentado de La Penca y en homenaje a 2 periodistas más que fueron asesinados. En este país han asesinado periodistas, ¿verdad? Y por eso se conmemora cada 30 de mayo el Día Nacional del Periodista, por las víctimas del atentado de La Penca, por Ivania Mora, una periodista de mi generación que por razones casi político-laborales fue asesinada aquí en Curridabat, por donde está KFC. Ahí le dieron bala. Y por Parmenio Medina, de La Patada, que fue asesinado también cerca de aquí, carretera del Surquí, allá por la República para arriba. Y bueno, y de lo que les vengo a hablar, del atentado de La Penca. Yo empecé a trabajar cuando sus papás posiblemente pensaban en tener novia o novio, en 1983. Están sacando la cuenta ahí, calculadora. Y la próxima semana cumplo 63 abriles. Yo sé que no me veo así, me veo como de 20, yo lo sé, pero bueno, tenía que decirles la verdad. En 1983 empecé a trabajar primero en Radio Monumental, cuando se utilizó un formato que se llamaba Todo Noticias, todo el tiempo. Y Monumental transmitía las 24 horas noticias, solo noticias. Me tocaron algunos sismos importantes, habían temblores bonitos, de esos de 5 grados, y uno trepado ahí en el edificio Monumental, que era bastante viejo, que es donde estaba la pizarra famosa de Monumental, que tal vez en historia del periodismo ustedes lo vieron, supongo. Eso es frente al Banco Central de Costa Rica. Ahí había una pizarra donde se ponían todas las noticias. Ahí estuve trabajando, me tocaron esos sismos bonitos, de esos que se venían bonito, y entonces yo tenía que transmitir durante el sismo, lo cual me divertía mucho. Y después, en una de esas, me escuchó alguien que trabajaba en Canal 7 y al día siguiente me llamaron y me dijeron: ¿quiere venir? Porque yo trabajaba de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, me tocaba el horario nocturno, que por cierto me dijeron que fuera a trabajar en ese horario el primer mes, y yo todo fogorón
Me fui a trabajar el primer mes, el segundo mes me dijeron que lo hacía muy bien y el tercer mes que siguiera así, con ese horario, ¿verdad? Bueno, ya yo, ni modo, estaba con una edad parecida a la de ustedes y necesitaba de trabajo y bueno, era una buena oportunidad, todavía no había terminado mis estudios. Yo no sé si les dije que yo soy bachiller en periodismo de la Universidad de Costa Rica, licenciatura y la maestría de la UNED. Estando en eso, les cuento el cuento para poder llegar a la penca. Estando en eso, me llaman de Canal 7 y me dicen que tienen una plaza ahí. Y yo dije, bueno, de las noche madrugadas a cualquier plaza que me den, yo la agarro. Y así fue como pasé a Telenoticias Canal 7. Esto fue en septiembre de 1983. ¿Cuándo nacieron sus papás? ¿Como en qué año más o menos? Para tener una idea. En el 70, ellos tenían 13 años. Ok. Qué viejos están tus papás, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, cuando sus papás tenían 13 años, yo empecé a trabajar en Telenoticias y me asignaron porque era la costumbre en aquella época de que el novato iba a cubrir sucesos. Ustedes de novato los contratan en un medio, vaya, cubra sucesos, va a la calle, a hacerse periodista, de verdad. Yo no sé si ahora seguirá así, pero esa era la moda. Bueno, me fui a la calle. Yo había estado unos añillos de juventud en la Cruz Roja, entonces me gustaba también el tema de las emergencias, por ahí me desarrollaba y hasta la fecha no se me ha quitado ese vicio de salir corriendo ensirenado. Resulta que, y aquí vamos al asunto, dentro de la cobertura del suceso, yo estaba asignado a cubrir todo lo que tenía que ver con Nicaragua. Nicaragua, recuerden, 1979, había triunfado la revolución sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza, que era hijo de otro Anastasio Somoza, que era hijo de otro Anastasio Somoza, que era hijo de, ¿verdad? Los Somoza gobernaron Nicaragua por muchos años, creo que 40 en jornada continua, y tenían una dictadura, más o menos tirando a la derecha. Viene la revolución sandinista de izquierda, con apoyo de Costa Rica, logran triunfar en Nicaragua en el 79 y bueno, se establece lo que ya conocemos como el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, rojo y negro, no por casualidad. No salió ningún liguista. Ok. Resulta que el Frente Sandinista tenía una junta de gobierno. En esa junta estaban, entre otros, Violeta Barrios de Chamorro, que después fue presidente de Nicaragua. Estuvo un vecino de Escazú, que ahora vive ahí, que fue escritor. Y entre toda esta gente, además de los 5 comandantes sandinistas, estuvo uno que se llamó Edén Pastora Gómez. Edén, tal vez lo han oído mencionar. Edén, ¿le suena a nombre de otras personas? ¿Cómo se rieron? ¿Conocen? ¿Ah? Ok, Edén Pastora Gómez lideró para la revolución sandinista la toma por asalto del Palacio Nacional de Nicaragua. Es decir, como que un grupo de unos 10 guerrilleros tomen hoy la Asamblea Legislativa. Buena idea. Bueno, toman la Asamblea Legislativa y ellos, fusil en mano, obligan al gobierno de Anastasio Somoza a liberar a unos guerrilleros nicaragüenses, entre ellos unos tales Ortega Saavedra. 2 hermanos, ¿verdad? Una vez logrado esto, ya viene el proceso de revolución que ya les conté, y resulta ser que la Junta de Revolución Sandinista estaba liderada por los Ortega, Humberto y Daniel. Humberto Ortega Saavedra, Daniel Ortega Saavedra. Estos eran los comandantes en jefe. Y al famoso Edén Pastora, que había entrado por la fuerza, había logrado liberarlos, había logrado dar el primer golpe del inicio de la caída del régimen somocista.
que era uno de los 5 comandantes del FSLN, le dan de premio ser viceministro del Interior, algo así como un viceministro de Seguridad Pública, pero a cargo de Migración. O sea, y el hombre era el hombre y dijo: me están dando a tolillo con el dedo. Yo quería ser, dijo él, ministro de Defensa, es decir, el comandante en jefe del ejército sandinista. Pero ese puesto ya tenía nombre: el hermano de Daniel, Humberto. Ante esa situación, Edén Pastora decide dejar el frente y retirarse a la frontera con Costa Rica, lo que sería el Frente Sur de Nicaragua. Ahí funda lo que se conocía como la Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense, ARDE. Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense. Materia de examen: ¿cómo se llamaba el grupo que lideró Edén Pastora? ARDE. Ya se la soplé, profe. Bien, se retira Pastora con un grupo de guerrilleros y dominan la margen norte del río San Juan. Y ahí empieza su lucha, dándole de vez en cuando un poquito contra el ejército sandinista. Y Edén Pastora decía que él era el verdadero sandinista, que él no era ni de los yanquis, refiriéndose a los norteamericanos, ni de los rusos, ni de los yanquis ni de los rusos. Muy bien. Estando en esas, la geopolítica mundial estaba con lo que estaba de moda en ese entonces, la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría. Es decir, no se daban fuego, pero se daban hasta por debajo de la lengua en otros ámbitos. Parte de la Guerra Fría era Honduras con un gobierno pro Estados Unidos y Costa Rica con un gobierno que en ese momento se fue a Europa a decir que era neutral. La neutralidad perpetua y no armada de Costa Rica, lanzada con bombos y platillos precisamente en mayo de 1984, gracias a una misión Verdad que lideró Luis Alberto Monge Álvarez, presidente de Costa Rica, por toda Europa. Allá andaba el gordillo, ¿verdad? En las Europas. Bueno, resulta ser que Pastora se encuentra en un dilema. Ronald Reagan, que murió de Alzheimer, era presidente de los Estados Unidos y le ofreció a Edén Pastora que se uniera con otro grupo guerrillero que se había hecho en el norte, encabezado por Alfonso Robelo, también ex miembro de la Junta de Gobierno. Robelo es vecino de Escazú. Y Alfonso Robelo tenía todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pero Pastora no. Reagan le ofrece a Pastora que se una y que le hagan una tenaza al Frente Sandinista, es decir, viniendo el FDN. ¿Cómo se llamaba el grupo que estaba en el norte de Nicaragua? Fuerza Democrática Nicaragüense. Ok, profe, materia examen. Robelo con el FDN en el norte de Nicaragua y parte de Honduras, Edén Pastora en el sur de Nicaragua y parte de Costa Rica. Le iban a hacer una tenaza al Frente Sandinista y sacarlo del poder. Esa era un poco la idea. Empezamos nosotros los periodistas, los de calle. Los periodistas de calle, los de verdad, no los de WhatsApp, no los de Facebook, no los que piden un video a un encargado de prensa: mándame un video diciendo qué le parece tal cosa. Y ahí uno dice lo que le da la gana y el medio publica lo que a uno le da la gana, no lo que el periodista fue a cuestionar. ¿Periodistas de Facebook son ustedes o periodistas de WhatsApp? ¿O son periodistas de calle, los que les gusta correr calle como se hace el periodismo de verdad? Perdonen si les incomodo. Aparte de ese comercial, la prensa nacional e internacional estuvo durante las 2 últimas semanas de mayo de 1984 buscando a Edén Pastora, que tenía una oficina en Escazú, no por casualidad.
La ARDE tenía una oficina en Escazú y estuvimos buscándolo. Nunca estaba, está en la montaña, en Nicaragua, está en la montaña. Fue tal la presión internacional que Luis Alberto Monge se fue a Europa, a la Misión Verdad, y dejó presionando aquí para que Pastora diera unas declaraciones. Entonces, estando yo en Telenoticias de Canal 7, me llama al teléfono de mi casa, convencional, no había celular, mi jefe de información. Antes, Telenoticias de Canal 7 se hacía con el director Rodrigo Fournier Guevara, un señor, un caballero del periodismo, abogado y periodista. La jefe de información, Amelia Rueda Ahumada. Amelia. Y después 4 periodistas. Éramos 4 y hacíamos 3 ediciones diarias de 1 hora cada uno. Con 4 periodistas se montaban 3 ediciones diarias. Ahora tienen, no sé, 40 creo. Y bueno, ok. Para sacar un periodista de San José era una complicación. Entonces cuando Amelia me llama y me dice: Ibarrín, andate para la frontera. ¿Qué pasó? Que Den Pastora va a dar por fin conferencia de prensa. Ok, me vengo para el canal. Yo vivía en Cartago, hubo que coger bus. Me bajé ahí en Cuesta Moras, que era la parada. Caminé hasta el Parque Central, ahí por donde está ahora el Banco Popular, y tomé el bus Sabana Cementerio. No era tan fácil la cosa antes. Bueno, como 2 horas después llegué al canal. Llegué y me dice Amelia, con su típica forma de ser: Ibarrín, ¿dónde estás metido? Váyase ya para el Hotel Irazú. Ahí en el Hotel Irazú está toda la prensa nacional e internacional, porque van a llevarlos en carros de Arde a el río San Juan. En el río San Juan van a pasar al lado nicaragüense, hacen la entrevista con Pastora y se vienen de inmediato. Ok. Iván, yo andaba con unas zapatillas. Perdona, ¿cuántos años tenía usted en ese momento? Del 61 al 84, 23. Sí, ¿verdad? ¿Calculadora? Del 61 al, sí, 23. Al 84. Ok. Yo andaba con zapatillas de vestir, un pantalón café, una camisa como crema y un saco. Y porque me dijeron que viniera a la conferencia de prensa del Hotel Irazú, no me dijeron que iba para la frontera. Y qué, bueno, y lo que hice fue quitarme el saco y jale, con camisa de vestir así de manga larga, zapatillas de vestir para la montaña. Me llevaron al Hotel Irazú. Cuando yo llego al Hotel Irazú había 30 periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Recuerdo muy claramente que contra la pared del hotel estaban recostados 3 periodistas. Yo vuelvo a ver, no los conozco, pero me dicen que son prensa internacional. ¿Ustedes se imaginan en 1984 que a un hijo de Cartago le digan que es prensa internacional? O sea, ¿verdad? Ya estaban los periodistas connotados que cubrían el suceso mundial, corresponsales de guerra, no periodistas de Facebook. Bueno, entonces yo llego a saludar, saludo uno, me da la mano, saludo al otro, me da la mano, y saludo al otro, que me hace así. Ok, pura vida. Ya, me voy con mi camarógrafo, me estaciono por ahí, y pasa el tiempo y nada, que salimos, pasa el tiempo. Ya la gente está un poco más desesperada, los colegas. Había un coordinador de prensa de Arde que se llamaba Orión Elpidio Pastora. Elpidio es nombre, no es apodo, aunque no lo crean. Orión Elpidio Pastora era primo hermano de Den Pastora. Y dice Orión: hagamos una cosa, vamos a almorzar aquí y después nos vamos. Para algunos de nosotros ese almuerzo sería la última cena.
Después supimos, después les digo mucho tiempo después, que todo ese tiempo de espera era para darle tiempo a Pastora que saliera de Escazú, se fuera hasta el río San Carlos, tomara una barcaza, pasara al río San Juan y después se pasara al lado nicaragüense para dar la impresión de que él había estado todo el tiempo allá. Pero bueno, pasó el almuerzo y empezaron a llevarnos en carros de unos jeep, unos cucarachones les decíamos, que eran de Arde, y nos llevan hasta Boca Tapada de San Carlos. Para los que no conocen, Boca Tapada de San Carlos hoy tiene buenos caminos, ¿verdad? Está bonito, un pueblo rural bonito. En aquella época eran trochas, era barro, los jeeps no podían frenar, se iban a ir resbalados a lo que fuera, a la mano de Dios. Más de una vez pegábamos con el muro o con un palo y ahí acomódelo y vuelva a seguir hasta donde llegara. Algunas ocasiones empujar. Bueno, el asunto fue que así llegamos. Llegando a Boca Tapada San Carlos, sobre el río San Carlos, nos esperaban unas panguitas. ¿Saben lo que es una panga? ¿Han viajado alguna vez en una panga? Sí, algunos sí. Ok. No voy a decir el ejemplo que me vacilan allá, ¿no? Sí, es que es un secreto de estado. Una panga son dos tablones unidos en forma de V con dos o tres tablas que los unen. Y sobre eso, póngale. Fuimos separados en dos de esas embarcaciones. En una va mi camarógrafo, Arturo Macís. Arturo murió. Viaja también Susan Morgan, Peter Torminson, un hombre que dijo llamarse Per Anker Hansen, y en la otra viajamos William Céspedes, Edgar Fonseca, bueno, la canalla, los nacionales, ¿verdad? El trayecto era largo, ya era tarde. El cálculo era que íbamos a llegar tipo 7 de la noche a La Penca. Los guerrilleros que manejaban esas embarcaciones no eran así como los más expertos. En el camino sobre aguas del río San Juan, una panga colisiona con la otra y hace que se meta agua en la panga donde iba mi compañero Arturo Macís. A veces uno dice ¿por qué? Pero debería decir uno ¿para qué? ¿Para qué colisionó una con la otra y se mete agua que cae sobre la grabadora de mi camarógrafo? Las grabadoras no son como ahora, ¿verdad? Las cámaras profesionales de ahora traen incorporado para meterle la memoria o para meterle el chipcito y ya. En aquel entonces eran, para los que saben lo que es un VHS, esa extraña criatura que inventó la humanidad, un armatroste así, ¿verdad? Grandote. Esa era la grabadora que iba con un cable coaxial como así de grueso a la cámara, que la cámara tampoco era lo del más allá, pero sí era bien pesada porque traía una batería como de moto atrás. Ese era el material con el que trabajábamos. Y yo tenía que echarme al hombro un maletín de cuero en el que portábamos 4 baterías, 2 para la cámara, 2 para la grabadora, las de la grabadora más grandes todavía, 4 lámparas, que era luz caliente, luz incandescente, amarilla, de 1000 watts cada una, y todas las extensiones del mundo había así por haber para poder coger electricidad. Ok, se moja el equipo, y por eso les digo que el para qué lo van a saber después. Se moja el equipo, nosotros seguimos río arriba, pasamos unos puestos de guerrilleros y cerca de las 7 de la noche llegamos a la margen norte del río San Juan, frontera sur nicaragüense, y nos pasamos. Buena insignia, es de Cruz Roja.
y la media luna roja, porque el león y sol rojos después se había quitado. Algo sé. Va a ser buena colega de sucesos. Resulta ser que llegamos y la primera persona que sale a recibirnos, que había estado muchos meses en la montaña, sale más limpio que lo que ando yo ahora, con su traje verde olivo, su gorra, y sale a saludarnos, ni siquiera barbeado. Bueno, pero tenía meses de estar en la montaña y salió como recién bañadito a recibirnos. Ya nos recibe, nosotros como pudimos subimos, háganse un mapa mental, era de noche, las aguas oscuras del río, había que subir unas graditas de tierra, que eran más barro que tierra, y ahí como se pudo, yo con mis zapatillas café. Viene una explanada que es como de aquí a donde empieza la grada. Ahí hay una choza sobre horcones, unas graditas, y arriba tres aposentos. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Bueno, como mi equipo se había mojado, no lo podíamos utilizar, y me dice mi camarógrafo Arturo Macís, me dice: Ibarra, voy a poner a secar el equipo con las lámparas para ver si después podemos hacer una entrevista. Ya era de noche, ya mentira que nos íbamos a devolver el mismo día, teníamos que pasar la noche ahí mismo. Nos iban a dar, Pastora nos ofreció carne de mono cariblanco que recién habían cogido y que la estaban ahí asando. Entonces esa iba a ser la cena nuestra. Pero periodistas al fin se empiezan a remolinar alrededor de Pastora y empiezan a preguntarle, porque claro, era la noticia mundial, estaba toda la prensa ahí esperando a ver qué iban a hacer, si se iba con los rusos o con los yanquis. Bueno, resulta que le empiezan a preguntar. Entonces yo me voy donde Arturo y le digo: mira, ¿qué? Nada. Me dice: no, está empapado esto. Le digo: bueno, yo voy a tomar nota, y si mañana podemos, montamos la entrevista con o le pedimos prestado al 6 el equipo y grabamos. Ok. Permiso. Ibarra, ¿cómo era el lugar donde estaban en la parte interna? Porque yo sí tengo claro cómo era, pero ellos, usted dice que se remolinaban. ¿Cómo se acomoda en Pastora y cómo están acomodados ustedes? Y en comparación a este lugar, ¿qué tan grande o más pequeño que este lugar era donde estaban? Muy buena pregunta. A ver, subimos las gradas y arriba el escenario era este. A ver, yo vengo subiendo las gradas, entro aquí. Aquí hay como una antesala y aquí una mesita. A ver, era una pared con una mesita que le habían puesto encima que dividía este sector del otro pasillo. Tenía uno que pasar por aquí. Perdonen que baje la mirada, pero es que me estoy acordando de cada detalle. Dar la vuelta para quedar del otro lado. Donde doy la vuelta es que empiezan a remolinarse y el local completo, les digo, era como la mitad de esta sala, como de donde está la Coca-Cola, para acá. Entonces doy la vuelta y ahí es donde veo que ya Pastora está hablando. Me voy al otro aposento, que es como decir aquí donde están ellos dos, y le digo a Arturo que qué, él me dice que no, yo me devuelvo por dentro y está Pastora aquí hablando ya con la prensa. Yo había cogido una libreta, entonces en la mesita, ¿se acuerdan que les dije que había como una mesita que dividía los dos aposentos? Pongo mi libreta para tomar nota de lo que decía para el día siguiente hacerle la entrevista. Estando en esa situación, yo veo que el camarógrafo del 6 que está grabando le quedo exactamente en línea vista. Antes del 6 y el 7 se daban por la madre. Ahora son como que, ¿verdad? Pero entonces yo me quedo viendo y yo, con el perdón de la profe, qué cagada, le voy a salir ahí
En primera plana le voy a salir al 6, la carota del periodista del 7, no, le voy a echar a perder la toma. Entonces se me ocurre cubrirme con Pastora, que Pastora era cajudo, cuadrado, grande, no sé si hacía ejercicio, pero era de los que les gustan los cuerpos a las mujeres. Ese hombre, ese hombrón, cuadradote, y yo, para ver si hay alguno, ring, tin, 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 tin. Bueno, el más flaco de aquí es más gordo que lo que era yo. No encuentro ninguno como yo, pero era mí. Entonces yo me cubro y obviamente quedé totalmente tapado. De hecho, en el video que quedó de la explosión se ve ese movimiento donde yo hago así y me tapo. 3 doritos después, dirían ahora, sucede la explosión. Perdón. ¿Qué se siente en una explosión? Nada. Yo siento que estoy volando, que estoy soñando, que estoy metido en una nube blanca. Y mi primer pensamiento fue: qué rico, estoy soñando, envuelto en esa nube blanca. Pero recapacito y digo, no, yo estoy en una conferencia de prensa. Y donde recapacito, claro, son fracciones de segundo, yo siento que esa nube blanca, rica, deliciosa, que me envolvía, se convierte en roja, cada vez más roja, más incandescente. Me empiezo a quemar. Yo siento que me estoy quemando. Por los entrenamientos tomo posición fetal, pego contra una pared, caigo y la choza está balanceándose. Yo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Es un terremoto? ¿O qué pasó aquí? Yo trato de abrir los ojos para ver qué había y no veo absolutamente nada. Entonces no sé si me he quedado ciego, no sé qué está pasando, no oigo nada, solo tengo un zumbido muy fuerte en los oídos y y la choza moviéndose. Yo hago a levantarme y me resbalo, hago otra vez a levantarme y me vuelvo a resbalar. Qué raro. Poquito a poco empieza el sonido a regresar, poquito a poco, muy poquito, y oigo gritos, oigo gente pidiendo auxilio. Como que se empieza a esclarecer un poco, medio abro los ojos y veo que entran 2 guerrilleros y sacan a Edén Pastora, que estaba sobre unos sacos tirado, se lo llevan en hombros, lo sacan y oigo unos disparos, plum, 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 y yo, ¿sabe? Y veo que son los guerrilleros y no disparen, porque el temor mío era que en esa oscuridad le iban a dar a uno de nosotros. Cesan los disparos, aumentan los gritos, se me aclara un poco más la vista, ya la choza no se mueve, pero veo a unos 2-3 metros un hoyo en el centro, y que cuando yo me intentaba sostener, no era tanto que me resbalaba, sino que me succionaba algo hacia ese hoyo. Era el centro donde habían puesto la bomba. Guindaba en ese hoyo la mitad de una colega. Trato de ponerme de pie y veo que ese barro que había en el piso, que no me dejaba sostenerme cuando me succionaba, era tan resbaloso
porque no era barro. Como puedo me levanto y empiezo a llamar a mi camarógrafo. Arturo, Arturo, le decíamos de cariño Morning Bo. Arturo, morning, Arturo, ¿dónde estás? Ibarra, permiso, ¿qué era? No era barro, ¿qué era? Sangre. ¿La casa estaba en llamas? No, la explosión es un golpe, un reventón y queda humo, pero no hay llamas. Por el tipo de explosivo que se utilizó, que se conoce como C4, es un explosivo militar. Yo voy caminando hacia donde yo creía que era el aposento donde había dejado a Arturo. Voy caminando y me dice: Ibarra, aquí, ¿cómo estás? Estoy bien. Me dice: seguime hablando para ubicarte. Ya siguió en ese Ibarra, hasta que ya nos encontramos. Y me dice: el equipo mío no sirve, pero acabo de ver el del 6 y está peor. Lo que podemos hacer es usar la grabadora del 6 y la cámara de nosotros, que eran compatibles. Es decir, si me autoriza, yo hago tomas. Dele. Me devuelvo unos pasos y siento que alguien me agarra un tobillo. Y me vuelvo y veo un cuerpo ahí y que no me suelta el tobillo. Y entonces me agacho y le digo: ¿quién sos? Y me dice: soy Nelson del 6, el periodista de Canal 6. Entonces me agacho, le hago la primera revisión. Lo primero que noto es que tiene un trozo de lente metido en la garganta. Sangra un poco, pero no tanto. Y lo toco y está duro. O sea, no es como que estaba flojo, que se pudiera quitar, sino que está duro, está bien introducido. Y él jala aire y dice que se ahoga, que no puede respirar. Entonces yo le digo: Nelson, yo lo puedo quitar, pero corro el riesgo de que si extraigo el cuerpo extraño, que si lo extraigo, te puedes desangrar y te vas a ahogar. Si usted ve que del todo no puede respirar, yo se lo quito, pero es su decisión. ¿Puedes respirar? No, me espero, dice. Yo respiro. Ok, reviso el resto, esquirlas, quemaduras, lo de casi todos. Le digo: déjame ver cómo hacemos para sacarte entre los primeros. Yo me levanto, voy caminando buscando gente para ver quién estaba peor y quién estaba mejor, para organizar un poco la cosa. Y alguien me llama, me dice: Ibarra. Y yo vuelvo a ver y me dice: soy Juan Carlos, el camarógrafo de Canal 6. Entonces yo me agacho y le digo: tranquilo, Juanca, tranquilo. Ya él sí nos conocíamos un poquito más. Entonces yo me agacho, empiezo a revisarlo y me levanta la pierna derecha, amputado un poquito más arriba de la rodilla. Solo sobresalían unos huesos filosos y el resto de la pierna guindada del pantalón. Le reviso la otra pierna, amputado también a la altura del tobillo. Yo empiezo a tratar de ver cómo contenía esas hemorragias. Agarro primero el derecho, me quito la faja y le empiezo a hacer un torniquete, pero él me movía mucho la pierna. Yo estoy en esta posición y él me la mueve y me la pasa por acá, y yo tengo que agarrarlo con fuerza y sujetarlo para tratar de que la faja que yo andaba me pudiera contener la hemorragia. Pero en ese movimiento más la sangre era muy difícil, y hago un estirón y se me revienta la bendita faja. Y dije: no puede ser. Y yo: Juanca,
déjame buscar algo para hacerte un torniquete, quédate tranquilo, pero no, Iván, tranquilo. Me levanto rápido, salgo, bajo las gradas, empiezo a buscar algo, habían unos estañones, unas matas, y no, aquí que no, voy para arriba otra vez, me desesperé, ya yo ni pensaba, subo las gradas, voy donde él. Él está de medio lado, bastante afectado, y lo vuelvo a enderezar. Le digo, ok, subirme las piernas, tenerlas aquí, según yo, para evitar que se desangrara. Eso no hacía nada. Yo dije, no, él no va a regresar, no se va a ir con nosotros. Entonces le digo, mira, seguramente, una mentira piadosa, seguramente nos van a sacar primero. ¿Crees que le diga algo a tu familia? Y me dice, Ibarra, solo a mi mamá. Solo tengo mamá. Decime. Y me dice, perdonen, decirle a mi mamá que tuve tiempo de arrepentirme. Se vuelve de medio lado, rezo un Padre Nuestro y me levanto. Pero yo sabía que ya no. En el camino, Evelio Sequeira, asistente de Canal 6, me dice, revísame a mí. Yo lo reviso, la verdad no le vi nada más que algunas quemaduras y las esquirlas de todo el mundo. Le digo, no hombre, tranquilo, estás bien, tranquilo, estate tranquilo. Y yo empiezo a salir de la covacha. No sabía que Evelio se iba a morir 24 horas después, víctima de la infección. Y yo bajo, y porque todavía tengo la idea de buscar algo para hacerle el torniquete, y bajo y empiezo a buscar y me encuentro un zacatillo crecido, y entonces digo, con esto lo hago, y me agacho a arrancar, pues estaba muy bien pegado, como pude arranqué lo que pude y me voy a levantar, y donde me voy a levantar se me va la pierna. ¿Pero qué es esto? Y me voy a levantar y otra vez que me cede esta rodilla. Yo, qué raro. He revisado varios y no me he revisado yo. Empiezo a revisarme y sí, ya veo que estoy lleno de esquirlas, este brazo con quemadura de segundo grado. Y me empiezo a revisar la rodilla y claro, la rodilla estaba así. Le habían perforado varias esquirlas y dos de ellas se acomodaron debajo de la rótula y sacaron el líquido de la rodilla, entonces ya no podía caminar. Me quedo ahí tirado con el sentimiento, no debí de haberlo hecho, pero volví a ver a la choza y eso me partió el alma de saber que estaban mis compañeros ahí. Disculpen que esté tan afectado, yo creí que eso ya lo había superado. Y estando ahí tirado, pasa un guerrillero y me dice, vamos Tiquillo. Le digo, es que no puedo caminar. Entonces me jaló de un brazo, el quemado precisamente. Me jaló y me hizo levantado así como en los hombros y así me llevó hasta las pangas que estaban arrimándose ahí. Me meten ahí con otros dos compañeros y bueno, ya yo estaba ahí semisentado y en eso llevan otro herido y dicen, ¿este aquí o en la otra? Le digo, no, ponelo aquí, yo lo voy cuidando.
Empezamos río arriba, perdón. Ya vamos contra marea, contra la corriente. Ya eran pasadas las 7 de la noche. Como a esta hora, hace 40 años íbamos saliendo. De noche, las pangas tenían unos motorcillos ABS. A veces sí funcionaban y a veces no. Entonces iban ahí, se apagaba y otra vez avanzábamos 5 metros, retrocedíamos 3, encallaba, tenía que bajarse el botero a empujar la panga y nosotros ahí viendo a ver cómo salíamos de ahí con los heridos. Ibarra, ¿todas las pangas eran del ARDE? Sí, eran de ellos. ¿Cuánto tiempo duró la ayuda para llegarle a las personas que quedaron allá? Los primeros grupos que llegaron al día siguiente, en el día. ¿Quién da la voz en Costa Rica de lo que pasó? Edgar Fonseca, periodista de La Nación, claro, era La Nación con todo el poderío, tenía un radio, un walkie-talkie, que tenía la capacidad de, por las repetidoras, hablar con su sala de redacción. Él es el primero que da el aviso y ahí se encienden todas las alertas, pero el aviso es: hay periodistas muertos y heridos, necesitamos ayuda. Esa fue toda la comunicación. Y bueno, en San José se activan las alertas, pero nada más. Se sabía que era del lado nicaragüense, entonces tampoco las fuerzas de policía podían penetrar al otro lado, y es un enredo. El asunto es que vamos por el río en esa problemática de que nos encallábamos, de que había que bajarse a empujar, etcétera, hasta que logramos entrar al río San Carlos, un poquito más caudaloso, y llegamos a Boca Tapada. En Boca Tapada nos meten a 3 de los 5 que íbamos ahí en un camión ganadero, en la parte de atrás de un camión ganadero, y empiezan a sacarnos. Resulta ser que, como había llovido tanto, uno de los puentes se había caído. Entonces el camión ganadero llega hasta ese borde del riachuelito ese, y ahí no sé qué hora serían, tal vez, no sé, 8 o 9 de la noche. Esperamos a que llegara una ambulancia del Comité de la Cruz Roja de San Carlos. Me acuerdo que el socorrista se llamaba Roy, no sé dónde estará ahora. Llegamos ahí y entonces nos hacen el transbordo en camillas a la ambulancia. Nos pasan a la ambulancia y los 3 que íbamos ahí, que era el periodista William Céspedes, en ese entonces de Radio Reloj de Costa Rica, el otro que yo iba cuidando, que iba ahí, y yo, esos éramos los 3. A William Céspedes lo sientan adelante con el chofer de la ambulancia. Él llevaba un hueco en la mano porque un trozo le había pasado recto de aquí, y entonces él andaba con la mano en alto. Nos acomodan a 2, que es la foto que te envié. Nos acomodan a 2 en la parte de atrás de la ambulancia. Yo voy en la camilla, y al lado, en una camilla tipo militar, va el otro que yo venía cuidando. En el camino al hospital de San Carlos nos preguntan los nombres. Yo doy el mío, William da el de él, y el que viene a mi lado no da el nombre. Le vuelve Roy a preguntar y dice: no hablo español. Da un nombre parecido a Anker, ¿verdad? Y seguimos el camino. Poco antes de llegar al hospital dice: ¿puedo fumar? Que no hablaba español. Bueno, el socorrista le dice: sí, pero espérese para cerrar el oxígeno, no vaya a ser que haya otra explosión. Y el hombre fuma dentro de la ambulancia. No me empujen. Resulta ser que
Llegamos al hospital de San Carlos, eran las 12 de la noche, casi que en punto. Ahí obviamente ya nos esperaba Raimundo y todo el mundo, y nos pasan a las salas de emergencia. Bueno, empieza la parte difícil para uno, que era el lavado de las heridas y de las quemaduras, que era sacar con pinzas los pedazos de plomo, vidrio, madera, acero que estaban incrustadas en el cuerpo, entre las piernas, el pecho, axilas, ingle, sin anestesia obviamente, porque imagínense lo que es ponerle un punto de anestesia a cada esquirla. Si solo en las piernas tuve 52, más las que no conté del pecho, no sé, o sea, era así o así. Empezaron a sacarlas, una enfermera me agarró el brazo donde tenía la quemadura más importante y con un delicado cepillo de raíz a raspar y a lavar y a raspar y jabón y agua. En la madrugada me pasan a un salón. Bueno, me habían quitado la ropa que andaba, me habían puesto ropa de hospital, pero yo me guardé las esquirlas en la bolsa de la camisa que andaba y guardé la camisa debajo de la almohada. Justo a mi lado estaba el sujeto Anker, el que yo venía cuidando, en una silla de ruedas. Me quedo medio dormido, no tengo idea, pierdo la noción del tiempo, y en la mañana me despierto y ya no está el sujeto. Bueno, la persona que yo venía cuidando era el que se hizo llamar Per Anker Hansen, de nombre real Roberto Vital Gagine, que fue quien puso la bomba. Señor, Roberto Vital Gagine, un argentino contratado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, más exactamente por Tomás Borge Martínez, entonces ministro del Interior de Nicaragua, y Lenín Serna, que dicho sea de paso, Lenín Serna era amigo mío antes era el director de Inteligencia y Seguridad Nacional de Nicaragua, o sea, el opuesto a la CIA en el Frente Sandinista. Bueno, ellos junto con un señor de apellido Carrión, vecino de Escazú, habían complotado para contratar a este hombre para que colocara la bomba con el propósito de asesinar a Edén Pastora. Edén Pastora Gómez vino a dar al Hospital Clínica Bíblica aquí en San José, donde lo atendieron a cuerpo de rey, y nosotros estábamos entre el Hospital de San Carlos y el Hospital de Cartago en esa época, y después al San Juan de Dios, y en ese plan. Ibarra, una pregunta: ¿cómo salió Pastora del lugar? Recuerde que le dije que lo habían sacado en hombros. No volvimos a saber de él. Él dice que después lo sacaron en una panga a territorio costarricense y de ahí por tierra hasta San José. Pero en una panga solo, no le ayudó a nadie más. Solito. Solo él y sus guardaespaldas. Bueno, no se volvió a ver más Per Anker Hansen. Esa es un poco la historia. He querido escribir un libro que se llama Solo a mi mamá, en homenaje a los compañeros fallecidos. Lo tengo ahí en tinterillo. Cada vez que lo abro le corrijo, cada vez que lo abro me acuerdo cosas o se me olvidan cosas, y casi siempre lo hago para esta fecha. Ayer fue la última vez que lo abrí y releí con motivo de esta charla, para que no se me olvidaran detalles, y tal vez por eso es que ven un poquillo más afectado, porque es narrado en tiempo real. Algún día, si lo llego a terminar, les cuento ahí para que lo compren. Nada, mentira, va a ser regalado. Bueno, esa es mi historia. Estoy aquí para sus preguntas, consultas, sugerencias, comentarios, improperios. Es el momento. Y si
¿Cuál de todos? El mío, muy buena pregunta. Mi camarógrafo se quedó allá, fue de los últimos en salir. Son las únicas tomas de televisión que hay, son de él, grabado con la cámara del 7, con la grabadora del 6, y había una pequeña disputa entre el 6 y el 7 a ver quién se dejaba el material. Dato curioso: en esa mañana en el hospital de San Carlos llega un señor y me dice: esto es cierto, ¿qué sabes de Arturo? Y yo abro los ojos y lo veo igualitico a Arturo, y le digo: no se preocupe, él está bien, él se quedó haciendo unas tomas. Me dice: es que no ha salido. Le digo: usted es el papá, ¿verdad? Solo ver. Me dice: sí, soy el papá. Le digo: no se preocupe, él debe de venir de camino porque él se quedó haciendo tomas, pero él está bien, él no le pasó absolutamente nada, no le había pasado nada. Tiempo después le digo a Arturo, total que tu papá se asustó mucho. ¿Quién? Tu papá, que llegó a preguntarme allá al hospital. ¿Cuál papá? Sí, tu papá, que es igualito a vos. No, mi papá murió hace mucho. Yo no tengo papá. Ibarra, buenas noches, por acá. ¿A dónde estamos? Si no se volvió a saber nada de Pastora, podría haber una inducción de que murió en el lugar, o hay datos de que él sí vino aquí a la clínica. No, él sí se supo unas horas después, 24 horas después, que él estaba internado aquí en la clínica bíblica. Sí, no, eso sí está claro. Y después de eso no se volvió a saber nada. ¿Por qué? ¿No le dieron seguimiento o se perdió? Él dicen que fue a Europa a un tratamiento médico, después regresó. Inmediatamente después del atentado, el Frente Sandinista bombardeó toda esa área, no dejó rastro de nada. Entonces ellos no volvieron a ingresar. Ahí eliminaron a Arde de la frontera nicaragüense. ¿Qué se sabe Perdón, disculpe. No, yo en realidad lo que quiero saber es, porque veo que, o sea, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, obviamente el relatar la vivencia, te trae muchos recuerdos y afecta mucho. ¿Cómo fue su vida después de todo eso que pasó, ya después de salir del hospital? O sea, ¿cómo fue su vida después de eso? Mi hijo mayor nació en agosto de ese mismo año. Mi temor cuando iba en el bote, yo le decía a William Céspedes, le digo: mi esposa está embarazada. Mi temor era mi hijo, no tanto mi esposa, que ya es ex. Mentira. Pero sí, mi temor era que perdiera a mi hijo, y yo les decía eso. Yo pasé mucho tiempo incapacitado, creo que fueron 3 meses. Y en ese tiempo entraba al INSS, volvía a salir en ese plan por las heridas. Canal 7 se portó muy bien, la verdad. Ahí me tenían con psicólogo, con toda la cosa. Me mandaron a un hotel de playa que en ese entonces no estaba ninguno de los que hay hoy, pero era lo mejorcito. No, me trataron bien. Un poco para ayudarle a uno a la cabeza, ¿verdad? Para diluir eso. Cuando empezamos las víctimas a regresar a nuestros trabajos, sí había una afectación en el sentido de que si yo entraba en este salón, lo primero que hacía era: ahí hay 2 bultos, ¿de quién serán? ¿Cómo serán? ¿Quién está aquí? ¿Hay conocidos? ¿Hay periodista nuevo? Había un periodista nuevo, entonces yo me le arrimaba: mira, sí, ¿y vos quién sos? ¿Y de dónde venís? Y trataba de ver si tenía alguna credencial. Y casi todos los que regresamos víctimas teníamos esa psicosis, ¿verdad? Estábamos como muy pendientes. Ya a lo largo se fue el asunto como diluyendo un poquito más, y el tiempo nos ayudó. Visitábamos la tumba de nuestros compañeros, unos allá en Tejar de Cartago y otros en Arajuela. Fuimos visitando, eso nos ayudó mucho. Con el paso del tiempo volvimos a La Penca, fuimos allá como 8 víctimas.
regresamos al lugar, solo había monte, zacatales, ya no había nada de la choza. Recuerden que había sido todo bombardeado. Y bueno, siempre acogidos de la mano de Dios, hacíamos ahí alguna oración y regresábamos, y eso nos ayudó mucho. Hola, buenas noches. Ahora sí, dijo que el que puso la bomba fue un periodista argentino contratado por el Frente. Dije que quien puso la bomba fue un mercenario que se hizo pasar por periodista y que llevaba dentro de una maleta metálica de estas de equipo fotográfico el explosivo. Él llega y coloca, por cierto nos topamos, recuerdan que yo hice así para entrar a donde estaba Pastora. Cuando yo hago así, el pasillo era muy angosto, él viene saliendo. En una toma de televisión se ve donde él viene saliendo y yo paso. En ese momento, él viene de dejar el explosivo, él viene de dejar la maleta. La maleta la colocó, como decir, aquí, ¿verdad? Al otro lado de la ventana. Ahí estaba Pastora y aquí estaba el resto de la prensa en una media luna. Él la había dejado ahí y empezó a salir en el momento en que yo entraba. Eso es un poco como ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Ahora sí, quería que me lo afirmara. ¿Qué se sabe de él actualmente? Ok. Roberto Vital Gaguine, como era un mercenario, él donde le pagaran iba a hacer sus piruetas militares. Lo último que se supo es que participó con un comando armado de un atentado a un puesto militar que se llama La Tablada en Argentina, y ahí fue asesinado, gracias a Dios. En ese lugar, en una fosa común, fueron enterrados varios mercenarios. El Ministerio Público de Costa Rica pidió en el 2012, me parece, la evidencia científica de que se tratara de él, y mandaron el informe de Medicatura Forense de Argentina, donde por medio de ADN que le habían tomado a su madre, compararon los restos y efectivamente se trataba de Roberto Vital Gaguine. Los otros autores, bueno, el otro más importante, Tomás Borges Martínez, que falleció hace como 4 años, 5 años, de muerte natural, ya no roba oxígeno. Ay, perdón, que es un fallecido, disculpe. No le puedo guardar ninguna pleitesía. Sí, buenas noches. Ordene. ¿Hubo alguna repercusión internacional? ¿Costa Rica hizo algo? Porque al final la mayoría eran ticos, a pesar de que estaban en territorio nicaragüense. ¿Pensaron que en algún momento o sus salas de redacción pensaron en el riesgo que corrían al enviarlos a una zona de guerra? Y quiero preguntar algo con la cuestión actual. ¿Ha cambiado el periodismo de esa época para acá sin el tecnicismo de que ahora tenemos mejor tecnología en Costa Rica? A los 63 años hacer 3 preguntas es muy grosero. Déjame ver. La primera era ya se me fue. La primera era ¿hubo alguna repercusión internacional? Sí. Y ¿recuerdan el mapa geopolítico? Al borrar a Edén Pastora de la parte sur de Nicaragua, ya no se podía hacer la tenaza con el FDN, y tal vez eso ayudó a que se consolidara más el Frente Sandinista en el poder. Sacaron a Pastora del ring, el FDN poco tiempo después tampoco fue significativo, y Estados Unidos decidió dejar eso en manos de los Ortega, como hasta hoy. Bueno, con una leve interrupción de Arnoldo Alemán y Violeta Barrios, que estuvieron ahí en la presidencia, que estaban un poco separados del frente, y ya después de ellos retornaron y para nunca más. La segunda pregunta, ya a usted se le olvidó también. Si las salas de prensa tomaron en cuenta el riesgo de enviar. El riesgo.
Vean, el riesgo en ese momento para la prensa costarricense era que cuando uno iba bajando las gradas del tercer piso se resbalara. Ese era el nivel de riesgo que tenía la prensa costarricense en ese momento. O que tal vez se produjera un sismo importante y uno estuviera debajo del Instituto de Alajuela en ese momento y se desprendiera un adorno y le cayera en la cabeza a alguien, como sí ocurrió, ¿verdad? Esos eran los niveles de riesgo. Entonces las salas de prensa en ese momento no contemplaban ese riesgo. Después sí. Después, digamos, a mí me tocó la cobertura de la invasión de los Estados Unidos a Haití, una de las coberturas más deliciosas que he podido disfrutar. Una toma militar de una potencia hacia un país. Ahí andábamos chaleco y toda la cosa, ahí íbamos como más resguardaditos. Las coberturas de los terremotos de México y Los Ángeles, entonces ya uno iba con algún equipo de supervivencia en caso de, porque uno va de jetas ahí, ay, ¿qué pasa? Y se le viene el edificio encima, ¿verdad? Entonces, bueno, ya había que ir preparado para eso. Pero antes de, el riesgo más importante era una cáscara de banano en la acera, entonces por eso no se tomaban medidas. Y la tercera pregunta de Alzheimer era si había cambiado. Qué difícil. Creo que es un fenómeno muy tico, y aquí me van a brincar algunos, que al no existir una colegiatura obligatoria para el periodista, ese proceso de fiscalización de la ética y del trabajo profesional no se hace. ¿Por qué? Porque si ustedes no están obligados a incorporarse al colegio, alguien presenta una denuncia por un trabajo antiético y el colegio no puede hacer nada porque no están afiliados y no pasa nada, ¿verdad? Hay una paginilla ahí en Escazú que se dedica a eso y fue condenada por el Colegio de Periodistas. Expulsaron al comunicador por 5 años, es la primera expulsión que se ha dado por tanto tiempo en el Colegio de Periodistas, y él siguió como si nada, ahí está todavía estorbando, ¿verdad? Pero bueno, eso hizo que se perdiera mucha calidad en la información. Yo sí siento que se ha perdido mucha calidad. Internacionalmente yo siento que el advenimiento de las nuevas tecnologías ha afectado mucho en ese sentido de que ya no se tiene ese contacto directo con la fuente, que no se va a la calle, ¿verdad? Y eso sucede no solo en Costa Rica, sino en el resto del mundo. Tuve la oportunidad de hacer algunas corresponsalías para CNN, en cuenta cuando ganó Violeta Barrios de Chamorro. El día de las elecciones estaba este hijo de papi ahí, ¿verdad? Y estaba en la Plaza de la Revolución cantando ahí la tumba del guerrillero. No, yo no cantaba, solo los oía. Pero bueno, es estar ahí, es estar en el lugar. Es donde ocurrió el sismo, donde ocurrió la inundación, donde se dieron los balazos, donde está, bueno, ejemplo, los colegas que cubren la guerra en Ucrania. Me quito el sombrero. Ellos no le piden al presidente de Ucrania, mándame un video por WhatsApp, ¿verdad? Esa es la diferencia. Mi pregunta es algo curiosa, es más bien algo que usted mencionó sobre cuando usted iba a Panga, su camarógrafo iba a la otra, pero se metió agua. Usted dijo que ya no preguntaba el por qué, sino para qué. No claro, la pescó. Buena periodista. Yo les decía, ¿para qué? Bueno, se mojó para que mi equipo no sirviera, para que yo no estuviera en primera línea de la explosión y para que yo me cubriera de la toma de Canal 6, porque si no yo hubiera estado al otro lado. ¿Para qué? Para salvarme la vida y salvar a Arturo también. Bueno, disculpe si la pregunta toca fibras. Quería saber si al final pudo entregar el mensaje a la mamá. Qué bueno.
Carlos Fernández, un periodista de Radio Monumental, llega a la clínica bíblica donde Canal 7 me había mandado después, porque estaba en ese ping-pong, ¿se acuerdan? Y llega a entrevistarme y yo le digo: Carlos, necesito un favor. Me mandaron a dar un mensaje y no tengo idea de cómo conseguir a la mamá. Y él lo transmite. Y una prima del camarógrafo me contacta, llega al hospital. Por cierto, y era qué bronca con la doña, porque quién sabe qué pensó. Llegó y estábamos en un momento ahí muy emotivo, ¿verdad? Y en eso entra la señora y es cierto. Sean más condescendientes con sus maridos, sus novios, por favor. Ah, no, pero el del Alzheimer soy yo. Sí, ella llegó y me dijo: yo voy a traerle, se llamaba Rosario la mamá, y yo voy a traerle a doña Rosario. En efecto, al día siguiente llegó doña Rosario. De las cosas más, en lugar de entristecerme, me llena el alma, porque pude decirle a ella el mensaje de su hijo agonizante. Y ella me dijo, eran cristianos, yo no sabía, y ella me dijo: yo sabía que si él tuvo un momento se puso en paz con Dios. Sí, gracias por la pregunta.